Hola, soy Rodrix y bienvenidos a mi canal. Como ya leyeron en el título, hoy les traigo algo completamente distinto a lo que venía haciendo. Ya como que me aburro rápido, no sé, y mi imaginación acá está un poco encerrada por esto de la cuarentena. Así que lo que se me ocurrió, que no sé si va a servir, espero que sí, es un unboxing. Si bien ya tiene hechos varios, espero que les sirva. Me compré los Boya M1DM, me parecieron copados, los voy a ir abriendo. En este video les voy a contar cuánto me costó, por qué lo elegí, sus características. Los vamos a probar y les voy a comentar por qué los compré y por qué no compré otro. 2000 años más tarde. Acá tenemos los Boya M1DM. Viene ya con una pila, me la mandaron. Esto no viene incluido en la caja, pero en el lugar que lo compré te lo incluían. Incluían aparte. Buenísima. No me había percatado de esto. El manual. Ah, viene una bolsita. Está linda la bolsita, es como de cuerina. Las bolitas de la humedad. A ver, tenemos por un lado los prendedores para enganchárselo. Dos almohadillas, un adaptador, dos auriculares y su conector es un jack 3.5 este. Buenísimo, 4 metros de cable dice que trae. El cable tiene esta correíta para tenerlo más ordenado. Eso está buenísimo. Y bien, vamos a leer las características y después lo vamos a probar. Bien, este es un tipo de micrófono de condensador. Se dice, los ingenieros, que los micrófonos de condensador son más resistentes que los dinámicos. Tiene un patrón polar omnidireccional, lo que quiere decir que el micrófono va a recibir señales de sonido de cualquier ángulo. Recoge sonido 360. ¿Qué otro tipo de micrófonos hay? Bueno, tenés de patrón polar direccional, que son los que se usan generalmente los youtubers, y solo recogen el sonido de una dirección. Lo pones acá y solo recoge el ángulo tuyo. Eso está buenísimo para hacer este tipo de videos, pero son mucho más caros que este. Tiene un rango de frecuencia de 65 Hz a 18.000. Lo que te muestro este rango, y lo voy a dejar por acá, es la capacidad del micrófono de captar frecuencias graves y agudas. 65 Hz siendo una frecuencia grave y 18.000 Hz siendo una frecuencia aguda. Lo que buscamos en nuestros micrófonos es que tenga una sensibilidad constante en el rango de frecuencia que nosotros querramos. Por ejemplo, para sonidos graves como un bombo, la curva tendría que ser plana en las frecuencias más graves, o sea, en este caso en los 65 Hz. Y para un violín, que es un sonido más agudo, vamos a buscar un micrófono que tenga una frecuencia plana en los agudos, más en la escala de los 10.000, 18.000 Hz. Esto es todo lo que estuve investigando en internet. Le voy a dejar las fuentes en la descripción para que ustedes también puedan leerlo y no se queden solo con lo que les digo yo y lo puedan analizar por su cuenta. Quizás hay algo en lo que me estoy equivocando. Si es así y sos un experto, por favor dejadlo en los comentarios para que los demás también sepan y se den cuenta. La sensibilidad, que se mide en decibeles. La sensibilidad de este micrófono es de menos 30. La sensibilidad se mide en números negativos. Cuanto menor sea el número negativo, más capacidad tiene ese micrófono de captar sonidos débiles. Por ejemplo, tenés micrófonos de menos 60 decibelios y este que es de 30, por lo tanto este va a captar más sonidos débiles que este otro de menos 60 decibelios. Ejemplos de sonidos débiles son una pelota cayendo al césped o un lápiz escribiendo en una hoja, y sonidos fuertes podría ser el estallido de una bomba, un aplauso. Yo en la descripción también les dejo los links para que sepan más sobre este concepto y ahí tienen muchos más ejemplos. Y por último tenemos la independencia, que se mide en ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto mayor dependencia tenga el micrófono, cuanto mayor
sea el número de los ohmios del micrófono, más dependencia va a tener. Lo que quiere decir que vas a necesitar un cable mucho más corto, menor a los, digamos, 3 metros, 4 metros, para que no pierda calidad en el sonido. Este, al ser de 1000 ohmios, que es baja dependencia, no tiene problema no tendría en teoría problemas con el largo de su cable, no perdería calidad en el sonido. Bien, eso es todo lo que investigué. Como ya te dije, en la descripción te voy a dejar todos los enlaces con toda la información que pude recabar para que vos también hagas tu propio análisis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, la parte más divertida, los vamos a probar. Vamos a probarlos con ruido exterior, vamos a probarlo saltando, ya vamos a ver. Así que seguimos con esta otra parte. Llegó la hora de probarlos. Ya los tengo conectados a la tablet, que esta es la tablet que uso para capturar el audio. Nada más que ahora lo estamos capturando directamente desde el micrófono. Los videos anteriores lo había hecho y el principio de este video lo había hecho con esta. Así que bueno, ya tenemos el micrófono y ya lo estamos probando. Antes de ir a hacer las pruebas que tenía pensadas, si te está gustando el video, dale un like y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando esté sacando más videos. ¿Qué más? Bueno, vayamos a las pruebas. Bueno, ya estamos haciendo esta prueba que es con el auricular, con el micrófono digo, sin sonido alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es prender un ventilador para ver si interfiere un poco con mi voz. El ventilador ahora está en su máxima potencia, así que estamos haciendo la prueba de sonido en este momento con mi voz y la del ventilador. Vamos a ver cómo se escucha. Lo que voy a hacer en la edición de este video es tratar de sacar este sonido del ventilador, este sonido ambiente. Voy a ver si hay alguna forma para anularlo y que solo quede el sonido de mi voz. No sé si les dije esto, pero el micrófono, según el manual, tiene que estar a una distancia de 15 o 20 centímetros. Ahora vamos a probar el sonido saltando un poco. Estamos probando el micrófono Boya M1DM saltando un poco. Seguimos hablando. Hola, hola, hola. Lo estamos probando. Movemos un poco también el buzo, a ver cómo responde el sonido. Hola, hola, hola. Estamos probando el Boya M1DM. Lo vamos a acercar un poco más porque el fabricante, no sé si los dije, nos recomienda que el micrófono esté a 20 centímetros de nuestra boca. Lo que vamos a hacer nosotros es obviar las recomendaciones del fabricante y lo vamos a poner mucho más cerca para ver cómo funciona. Probando el Boya M1DM. Hola, 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 hola. Hola, hola. Estamos probando el Boya M1DM en estos momentos. Lo volvemos a su posición recomendada. ¿Y qué más? Perfecto, esas fueron las pruebas. Vamos a ver cómo salió. ¿Por qué elegí este micrófono? Bien, es un micrófono corbatero. Yo tengo la idea de hacer un blog de viajes con entrevistas. Este micrófono tiene un cable de 4 metros, lo cual creo que me va a facilitar mucho y me va a venir bien para hacer esto que quiero. Aparte, para hacer las entrevistas viene con 2 micrófonos. ¿Y qué más? Y está bueno por el manejo que te brinda. Quizás para este vídeo estaba bueno haber comprado un micrófono de esos que se usan para radio o los direccionales que tienen los youtubers que son más fijos. Pero bueno, esos son mucho más caros y no me podía dar el lujo de comprarlos. Estos cuestan 2.300 pesos. Debemos hablar sobre lo que gastamos, Lloyd. Es muy corto nuestro presupuesto. Es uno de los precios más bajos que vi y por la calidad, creo que de la que hablaban, creo que son los que más me convenían. Habría que probarlos en la calle. Como estamos en cuarentena, no quiero salir a probar un micrófono, sino que quiero salir a hacer cosas que sean obligatorias. Pero más adelante vamos a tener posibilidad de probarlos. Tengo miedo que no responda muy bien el exterior por el viento. A veces el viento perjudica mucho el sonido. Sí sé que se venden unas almohadillas peludas para estos micrófonos, que se las cambian por esta de goma espuma que tienen, y eso amortigua más el viento y parece que ayuda mucho a que no se perjudique el sonido. En otro video vamos a probar esos y vamos a ver qué tal son en el exterior. Esta fue mi humilde opinión de estos micrófonos. Como les dije antes, voy a dejar toda la información que recabé, los links, en la descripción para que ustedes también puedan hacer su propio análisis. Ahí les dejo características, conceptos, cosas que tienen que saber.
Así que vayan ahí, si vieron que tuve algún error en algo, déjenlo en los comentarios sin ningún problema, cosa de que el que vea este video también los pueda leer. Y si tienen algún otro consejo, también los leo en la caja de comentarios. Les recuerdo que le den like al video y si quieren que se suscriban. Esto fue todo, hasta la próxima.